instrumento más bien básico, el de 2 elementos, cuyas variables son la distancia, la corriente de alimentación y el desfasamiento en las corrientes, ¿sí? Cuando trabajan en conjunto, pues se logra un mejor patrón de radiación referidos respecto al lóbulo principal del mismo. Entre más angosto sea, es más directivo. Bien, y entonces encontramos la expresión para este tipo de arreglos de 2 elementos formados en un arreglo lineal, ¿sí? Uno al lado del otro, adyacentes. Pues llegamos a esta ecuación 3.1. Hicimos un primer ejemplo, cuando la distancia es lambda en 4 y el desfasamiento entre las corrientes es menos 90 grados, o sea, menos pi sobre 2. Aplicamos esta ecuación 3.1, donde normalizamos 2 veces E0, y graficando esta ecuación final, llegamos a graficar esta figura, especie de cardioide, un frijolito en perfil, ¿sí? Bien, entonces, pues de aquí en adelante es cuestión de estar moviendo. De hecho, aquí pusimos nuestras antenas haciendo un ejemplo un poco más práctico de cómo radiar con este par de antenas a cierto sector. ¿Sí? Entonces, pues aquí, considerando el estado de Jalisco, el norte del estado de Jalisco, ya con frontera en el estado de Nayarit. Ok, bueno, entonces, pues vean ahora qué hacemos con el siguiente ejemplo. Como dice, ahora supongamos el sistema de antenas, el mismo sistema, las mismas 2 antenas, separadas con una distancia de, aquí debe decir de, lambda sobre 2 y en fase. O sea, alejamos las antenas entre sí a una distancia lambda. Recuerden que lambda está en función de la frecuencia. Grafiquemos el patrón de radiación entonces, es lo que piden siempre en este caso, ¿sí? Entonces tomamos el factor fase que psi, beta de coseno de phi más alfa, donde beta, recordemos, es 2 pi sobre lambda, y ahora la distancia es lambda, la colocamos aquí, lambda, coseno de phi, y el alfa es 0 grados. O sea, recuerden que beta d, no sé por qué puse positivo aquí, aquí tenemos que psi es igual a beta d coseno de phi más alfa. Entonces aquí yo tengo otro error de dedo, ¿verdad? Debe decir más alfa, aunque es 0, pues ya aquí no costó el error, ¿verdad? Debe ser más alfa, en tal caso las lambdas se cancelan y me queda 2 pi coseno de phi. Pero lo que va en el interior de la expresión es la mitad del ángulo, ¿verdad? El psi entre 2, y entonces, bueno, ya dejo de mover. Sería esto entre 2, quedaría pi coseno de phi. Bueno, entonces normalizamos otra vez 2 veces E0, lo normalizamos y el coseno de psi entre 2. Coseno de pi, coseno de phi. Pi lo ponemos de 180 grados, bueno, trabajo mejor con grados. Pi sería 180. Entonces, vean, aquí podemos hacer para los puntos cardinales. Para coseno de 0 grados es 1, me quedaría pi. Coseno de pi es menos 1, ¿sí? Pero recuerden que es magnitud, ¿eh? Es magnitud, ¿ok? Para 90 grados esto se hace 0, ¿verdad? Coseno de 90 es 0 y coseno de 0 es 1. Después a ver, vamos a irlo haciendo. ¿Sí? Vean. Sí, ya vean el error ahorita que acabo de cometer, me fui a 0 y luego a 90 grados. ¿De acuerdo? Hay un 0 ahí en 60 grados, a ver, vamos a hacer por qué. Coseno de 60 es 0.5, 0.86. Déjenme checar la calculadora rápidamente. Con lo cual es el valor. El coseno de 60 grados es 0.5. Coseno de 60 es 0.5. Entonces, 0.5 por pi me da pi sobre 2.
coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Sí? Entonces, por eso, vean la conveniencia, más bien debe de ser así, ya más que conveniencia es hacerlo de grado en grado. En 60 grados se hace 0. Se le llama un nulo en esa dirección. Entonces, para 0 grados, y vamos aumentando para 1 grado, 2 grados, 3 grados, y vamos evaluando esta ecuación. De tal manera que cuando llegamos aquí a 60 grados, se hace 0. ¿Sí? Ok. Es posible, ya en este punto, que les dé valores negativos. ¿Sí? No hay, en gráfica polar no podemos graficar valores negativos. Que vengamos, exista un 0 y después vuelva a dar, seguramente les va a dar negativo, significa que es un lóbulo secundario. ¿Sí? Es un lóbulo secundario, le vamos a aplicar la magnitud y lo hacemos positivo para poderlo graficar. Ok, entonces, pues aquí miren, es difícil hacerlo de grado en grado. Y después, bueno, empezamos 70 grados, sabiendo que, porque ya lo tenemos, ya lo tenemos, podemos irnos de 10 en 5 grados. Pero hay que irse de grado en grado para 61, 62, 63, hasta llegar a 90 grados. Coseno de 90 es 0, coseno de 0 es 1. ¿Okay? De 90 a 180 grados, como es una función coseno es par, se repiten los valores. Se repiten los valores y tenemos de 0 a 180 esta gráfica. Vean lo que sucedió simplemente al alejar las antenas y cambiar la fase. ¿Sí? Simplemente déjenme pasar rápidamente, o déjenme hacerlo en el Paint rápido. Aquí. ¿Cómo están las antenas? Voy a pasar al Paint. Déjenme pasar al Paint. Un momento. Acá está. Las antenas. Están dos antenas viéndolas de frente. Esta es una. Dos dipolos. Pueden ser monopolos. Si son monopolos, simplemente la mitad del campo es la mitad del campo eléctrico. Pegar. Dos antenas están separadas de esta manera, de tal forma que de este punto a este punto, la longitud es lambda. Este símbolo, acá está. La longitud es lambda aquí. Lambda. Están alimentados con una fuente de corriente. Su cable de alimentación puede ser la misma línea de transmisión, y en el punto donde alimenta el primer elemento, ahí se inicia la fase. Y en este caso nos dicen que están en fase. Como es una lambda, son 4 veces lambda sobre 4. Entonces no hay ningún desfasamiento. ¿Cómo los conectamos? De esta manera, directamente, sin ningún desfasamiento. Al alejar las antenas separadas, nos da ese patrón de radiación. Cuando lo hicimos lambda sobre 4, voy a hacer dibujos aquí, en el anterior, en el primer ejemplo que hicimos esto, y que esto fuera lambda sobre 4 la distancia, y desfasando de esta manera, así alimentando de esta manera, si la distancia de separación era lambda sobre 4, alimentando así, generamos un desfasamiento menos pi sobre 2, menos 90 grados. Y esto lambda sobre 4. El patrón de radiación fue ese frijolito, ¿verdad? En este caso, en este nuevo ejemplo, alejamos las antenas, las alimentamos de esta manera, la misma lambda nos da en fase.
Cuando son desfasamientos diferentes que no podemos hacer con el mismo cable, hay que colocar bobinas o condensadores para adelantar o para retrasar la fase. Así está nuestra antena, ¿verdad? Nuestro arreglo de antenas. ¿Sí? Y lo que nos dio, voy a pasarme al capítulo nuevamente. No soy acá. Permítanme. Nos dio esto. Vean la diferencia de aplicación entre este patrón de radiación que puede ser aplicado para un cierto sector, bañar de radiación un cierto sector. Y este tipo de patrón de radiación pues no sirve para nada en realidad. A lo mejor a un sector lo bañamos bien, pero perdemos energía con este lóbulo secundario, que baje y vean, es grande, tiene magnitud 1. Va a generar problemas en otro sistema que esté por ahí trabajando. Le va a generar interferencia. Si el receptor de ese sistema no es tan selectivo, va a penetrar toda esta energía dentro de ese receptor. Y si es voz, pues se va a escuchar entrecortada. Si es texto, pues signos hay diferentes, signos de admiración, de pesos, de porcentaje, todo eso en el texto. Si es imagen, pues se va a congelar la imagen, ¿sí? O se va a poner en franjas. Y si es internet o es wifi, ni modo, ahí sí ya se corta toda la comunicación. Por eso este es nocivo, este patrón de radiación es nocivo y no es aplicable, ¿no? Porque su forma no ayuda. A lo mejor queremos norte y sur, pero estos dos lóbulos nos generan oriente y occidente, pero el norte y sur serían afectados, todo lo que existe ahí entre el norte y el sur, ¿sí? Entonces muchas veces no es colocar las antenas así como el borras, ¿verdad? Hay cuélgate y hay ponlas. No, se hace el diseño. Muy bien. Entonces, a ver, empecemos porque anoten el siguiente ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer otro más con haciendo cambios en fase y en distancia, ¿sí? Entonces, creo que se quedaron aquí, anoten por favor.
Voy bajando un poco. Le voy bajando, y el patrón de radiación, en este caso con esas características, pues igual si tienen oportunidad e interés, graficar esa ecuación, tiene que dar esto. Recuerden darle valor absoluto a los valores, ¿no? Si lo meten en la computadora, a la calculadora, le dan valor absoluto al valor que obtengan, les dan su valor absoluto, ¿eh? Si no, les va a salir una gráfica hacia adentro, que van a obtener valores negativos por ahí.
aquí dice, ¿verdad? Dice, en este ejemplo, observe que el máximo de radiación se tiene en los 4 puntos cardinales. Se tiene el máximo en 0, en 90, en 180 y en 270. Norte, sur, oriente y occidente, ¿verdad? ¿Sí? Y hay nulos de radiación. Cuando hablamos de ecuación se les llama ceros. Ya en la jerga de antenas se les llama los nulos. A veces se habla de una o de otra manera, nulos o ceros, ¿sí? En 60, en 120, acá está, de este lado, en 240 y 300. Como dice, esto nos permitirá realizar diseños que eviten interferencias en puntos específicos. Si alguien por ahí, uno descuidadamente hace un mal diseño, va a generar este tipo de radiación que va a interferir con otros sistemas. Entonces uno tendrá que diseñar el punto donde colocarlo o empezar a hacer un estudio previo electromagnético para evitar ese tipo de interferencias, ¿sí? Muchas veces ya se tiene el sistema y de repente alguien se instala y pum, ya los están pegando con las interferencias. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Lo voy a dejar hasta acá. Hasta ahí dice. Determinamos, graficamos, quiere decir, el patrón de radiación en el plano horizontal, pero ahora con una distancia de d igual a lambda sobre 2. Y ahora un adelanto de fase por la corriente de alimentación en la antena 2 de alfa 180 grados. ¿Sí? 180 grados de desfasamiento y lambda sobre 2. Lo voy a pasar al PN. Entonces, acá me paso al PN. Ok, entonces ahora igual dos antenas y la separación entre ellas es lambda entre 2. 180 grados. Bueno, y positivo. Sabemos que lambda sobre 4, voy a ponerlo por acá para que no se olvide. Así, primero aquí. Lambda. Cuando tenemos lambda sobre 4, ¿sí? Se trata de un desfasamiento de 90 grados. Recuerden la línea de transmisión. El transformador lambda en 4, como se le conoce, que espero lo hayan estudiado en su curso de líneas de transmisión. ¿Sí? Significa desfasamiento de 90 grados. Aquí. Desfasamiento 90, acá está, de 90 grados. Entonces, ahora me piden lambda sobre 2. Cuando es lambda sobre 2, ahora el desfasamiento, pues si el lambda sobre 4 fue 90 grados, el lambda sobre 2, que es el doble, va a ser 180 grados. ¿Sí? Por lo general, son los desfasamientos que se utilizan. Manejar otro tipo de desfasamientos es muy complicado. Por ejemplo, que yo les dijera un desfasamiento de 53 grados punto 1, pues va a estar difícil hacer ese tipo de... Es impráctico, ¿sí? Impráctico un desfasamiento con esas características. O es 90 grados en forma práctica, ¿verdad? O 180 o 0 grados. O lo negativo, ¿verdad? Desfasamiento. Me puse mal. Desfasamiento de 180 grados. 180 grados. Entonces, en este caso, es lambda sobre 2 y es positivo, va directo, ¿verdad? Aquí habría un desfasamiento de 90 y aquí un desfasamiento de 180 grados. ¿Sí? Que nos dijeran, bueno, pero si fuera lambda sobre 2 y quiero en fase 0 grados, el mismo cable así como está ya me da un desfasamiento de 180 grados, pero quiero 0 grados. ¿Bien? Entonces aquí habría que poner en una antena algo intermedio, bobina o condensador para retrasar. En tal caso habría que colocar ahí una red que se le llaman circuladores, se le llaman,
se les llaman también acopladores, ¿sí? Ya son barriles metálicos que se colocan en el cable para lograr esos desfasamientos. Acopladores, algunos dicen desfasadores, pero en realidad son acopladores. ¿De acuerdo? Entonces así tenemos nuestra antena ahora en el siguiente ejemplo. Pues me regreso al capítulo. Y bueno, nuevamente utilizamos la ecuación 3.1. Psi igual a beta d, coseno de phi más alfa. Beta es 2pi sobre lambda y d es lambda sobre 2, coseno de phi. Alfa es, aquí tengo un error. Gosh. Estoy diciendo que es positivo y aquí lo puse negativo. Entonces, por favor, ahorita que anoten, le ponen el menos. Y en el pain, como es menos, déjenme pasar nuevamente. En el pain, la alimentación sería, como están diciendo, menos, no sé por qué tengo esa fijación de que es menos, sería de esta manera, el negativo de esta forma, ¿ok? De esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces digamos que es negativa el desfasamiento. Regreso, o tengo que pasarme aquí al capítulo. Esperen. Ya, capítulo, ok. Entonces aquí ponga negativo. Entonces aquí más, le pongo menos 180 grados o menos pi, ¿verdad? Hay que hacerlo así en radianes y después ya convertimos a grados. Entonces las lambdas se cancelan, el 2 se cancela y me queda pi coseno de phi menos pi. Pi factoriza coseno de phi menos 1. Como es entre 2 el ángulo, sería pi sobre 2 coseno de phi menos 1. Es decir, el campo eléctrico 2 veces 0, que se normaliza 1, coseno de pi sobre 2 es 90 grados. Coseno de phi menos 1. Intentemos sin ver la gráfica qué pasaría. A ver, para 0 grados, coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. Coseno de 0 es 1. 0 grados voy a tener un máximo. No sabemos de nulos, ¿eh? Voy a irme a 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Me quedaría menos pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 o de menos pi sobre 2 es 0. Y en 90 grados va a haber un 0. Ahí está, ¿verdad? En 1 hay un máximo y vamos a ir grado, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 90. ¿Sí? En 90 grados. ¿Okay? Y aquí está 90 grados. De ser de 90 a 180 grados sucede lo mismo porque es una función par, son los mismos valores. Y de 180 a 360 otra vez lo mismo. Vean que en el plano horizontal es una especie de 8 y sabemos que en el plano vertical 2 dipolos me da un 8. O sea, daría en tercera dimensión como que 2 pelotas unidas en el centro, ¿verdad? Hay dos bolitas, bueno, no exactamente circulares, esféricas, ¿sí? 2 bolitas unidas en un extremo. O sea, a ver si... O sea, pongan aquí el 8 acá arriba, un 8, y veríamos una pelotita y otra pelotita unidas aquí. Ese sería el patrón de radiación. Y si quisieran, para alguna aplicación, pues colocarla en el centro del punto y va a radiar hacia el occidente y hacia el oriente, ¿verdad? Estaría así la forma en que radiaría este tipo de arreglo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Patrón de radiación de un arreglo de 2 antenas separará lambda sobre 2 y un adelanto de fase, más bien le ponen retraso, porque le pusimos menos, pero aquí yo puse positivo. Cuando es negativo es retraso, ¿ok? De alfa de 181 más. Entonces, por favor, otra vez desde aquí, ¿sí? Falta un ejemplo de esto y vamos a pasar a otro tipo de arreglo.
Alfa, tenemos que poner menos 180. Sí, aquí menos. Aquí es menos, ¿eh? Me equivoqué aquí porque aquí lo estoy poniendo como menos. Ok, gracias. Sí. Bajo un poco. Voy bajando para que vean todo el patrón de variación. Espero que ya hayan copiado la parte de... A ver, espero un momento. Ahora sí, bajo un poco más.
Tuve que salir ahí a buscar la señal con el celular. Muy bien, entonces, este es el de lambda sobre 2 y alfa menos 180 grados. No sé si ya anotaron para pasar al siguiente. Bueno, pasamos al siguiente y me dicen si no y me regreso. Veamos este último caso. Ahora, la separación entre antenas es lambda sobre 2. Vean que es lo mismo del anterior, lambda sobre 2 y alfa es 0 grados. ¿Okay? En el anterior era menos 180 grados. El mismo cable iba a ser este desfasamiento. La misma línea de transmisión que une a las antenas iba a ser ese desfasamiento. Aquí es alfa 0 grados. Entonces me voy a pasar al PEN para que observen lo siguiente. Entonces, déjenme pasar otra vez. Y ups, esto está el cambio de cambio, ¿verdad? Ok. Entonces vean que es lambda sobre 2 y aquí sería menos 180 grados. Si ponemos las antenas de esta manera, aquí es menos 180 grados. ¿Sí? Si alimentamos aquí, sería 180 grados porque es la misma línea de transmisión la que está haciendo ese desfasamiento. Pero ahora nos dice cómo hacemos para que pues sea 0 grados aquí. ¿Cómo hacemos para que sea 0 grados? Bueno, pues entonces, en este lado de nuestra antena, tendremos que poner aquí un desfasador, un acoplador. Entonces, muchas veces se pone aquí nada más para indicar, teóricamente hablando, se coloca aquí un cuadrito, aquí esquemático nada más, ¿sí? Y te les digo cómo se hace práctico, colocando que esto es un desfasamiento de 0 grados. ¿Okay? Aquí un cuadrito. Alfa igual a 0 0 grados.
¿sí? Y unimos esto de manera esquemática para entenderlo, ¿eh? Aquí va. Porque si lo dejamos así el cable, se indicaría, ¿eh? Indicaría 180 grados. Hay algunos profesores que esto no lo toman en cuenta y confunden al muchacho, ponen los cables así y ya no saben si es 180 o si es 0 grados. ¿Okay? Entonces, así indicamos que hay 0 grados. ¿Okay? Bueno, ahora prácticamente, ¿cómo se haría? En la parte de la antena, a la hora de entrar aquí, se colocan acopladores. Voy a ponerlo como un cuadrito, ¿eh? Un acoplador que permita evitar ese desfasamiento y hacerlo y que acople la energía y que las corrientes estén en fase. ¿Okay? Se pone ahí un acoplador. ¿De acuerdo? Entonces lo quito. Muy bien, entonces así tenemos nuestro siguiente ejemplo. Vean, colocamos un acoplador para que sea 0 grados. El caso anterior era menos 180 grados. Veamos qué sucede cuando nada más cambiamos esa fase, o sea, ese juego con el cable. ¿Qué pasa cuando hacemos ese juego? ¿Okay? Nuevamente aplicamos nuestra ecuación beta d coseno de phi más alfa. 2pi sobre lambda, lambda sobre 2, coseno de 0, y aquí es 0. Ahí tengo una fijación de poner menos, siempre de ser más, ¿verdad? Si ya es negativo, se vuelve negativo. Entonces lambda se cancela, por eso ayuda a la beta. El 2 se cancela, pi coseno de phi. ¿Sí? Este 2 está mal. Aquí esta parte, observen que, ¿por qué puse 2? Estoy bien mal. A ver, aquí ya estoy mal, ya me equivoqué. Está mal, jóvenes, así que lo van a corregir ustedes. ¿Sí? Lambda se cancela y me quedaría pi solamente, no el 2. Psi entre 2 sí sería pi entre 2. A diferencia de este, menos 1, aquí sería nada más, el psi entre 2, pi sobre 2. Lo estoy dividiendo 2 veces. ¿Qué estaría diciendo aquí? A ver, una separación para que se fuera pi sobre 2. Sería una separación lambda sobre 4, ¿verdad? Y en fasadas. ¿Sí? Lambda sobre 4 y en fase. Y me daría esto. Ok, bueno, entonces mire, por favor, en su tiempo que tengan, van a corregir lo siguiente y lo van a graficar. ¿Sí? Aquí tuve una equivocación. Si lo ven, el 2 con el 2 se cancela y queda solamente el pi. El 2 no debe de existir. Sería pi coseno de phi. Acá esto ya ni le hagan caso a esta parte. Y el psi sobre 2 y sería esta parte. Pi sobre 2 coseno de phi. ¿Sí? De hecho, podemos... Sí, sí, está mal. Está mal. Entonces, por favor, lo corrigen. Nada más anoten esto y por favor lo que es el planteamiento del problema y lo demás, por favor, lo hacen en casa como práctica. Mira, acordemos unos 2 minutos para esto. Muy bien, entonces, si observan este arreglo, una antena sola era el círculo, con 2 antenas, el patrón de radiación desde el punto de vista horizontal
pues ya no es el círculo y ya lo podemos nosotros modificar en base a cambiar la separación y el desfasamiento entre esas dos antenas. ¿Sí? Vean este primero que hicimos, este segundo que hicimos, que en realidad no sirve de gran cosa, este tercero que se hizo, que tiene aplicación, y este último que está mal, pero aquí si consideramos lambda sobre 4 y 0 grados, no los menos 90 grados del primero, nos daría este tipo de radiación. ¿Sí? Si consideramos que esto está bien, que sería lambda sobre 4, alfa igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí sería lambda sobre 4 y alfa igual a 0. Bien, entonces el patrón de radiación, como indica en una red de dos antenas, está bajo control del ingeniero diseñador y puede ser modificado variando la distancia de separación, así como el adelanto o retraso en fase de las corrientes de alimentación. Son los dos factores, ¿eh? Distancia y fase de las corrientes, ¿sí? Muy bien, pero vean que todavía pues es choncho, es grueso, es ancho el patrón de radiación, el lóbulo principal. En este ni sabíamos cuál era el lóbulo principal porque son 4 máximos. ¿Sí? Aquí 1, 2, 3, 4. Tenemos que mejorar esta situación y para eso pues hay más arreglos. Y vamos a pasar al siguiente arreglo, los arreglos lineales. ¿Sí? Bien, igual como indicamos, el objetivo es hacer que el lóbulo principal sea más angosto. ¿Sí? No vamos a conseguir con este tipo de antenas, arreglos, rayos electromagnéticos, pero sí al menos más angosto. ¿Sí? Bien, entonces, como dice aquí la introducción a la parte de arreglos lineales, si nuestro objetivo es ahora obtener un patrón de radiación cuyo lóbulo principal sea más angosto, para aplicarlo a comunicación punto a punto, en comunicación punto a punto, lo vamos a conseguir agregando elementos al arreglo, además de otras características. El arreglo lineal uniforme, este tipo de arreglo es el arreglo lineal, lado a lado las antenas, adyacentes, no uno encima del otro, eso sería colineal. Y se le conoce como lineal porque los elementos están espaciados igualmente, todos el mismo espaciamiento entre sí, sobre una línea recta imaginaria. A esa línea recta le vamos a llamar la línea del arreglo. Y será un arreglo lineal uniforme, dado que los elementos del arreglo están alimentados con corrientes de igual magnitud, vean la característica, y con un corrimiento de fase progresivo a lo largo de la línea. ¿Sí? Veamos cómo sería. Un arreglo de n elementos espaciados la misma distancia, todos la misma distancia entre sí, y uno con respecto a otro desfasado alfa. ¿Sí? Entre la antena, que le llamo 0 a la primera, el primer elemento, el primer radiador, y al siguiente, la antena 1, el desfasamiento es alfa. Pueden estar en fase, alfa igual a 0 grados, pero puede haber un desfasamiento. Entre la antena 2 y la antena 0, que va a ser la referencia, hay 2 alfa. Entre la antena 3 y la antena 0 hay 3 alfa, hasta llegar a la antena n-1. ¿Sí? Separación igual, D, hasta n-1. Un arreglo de n elementos. Así las vemos en el plano vertical. Una hilera formaditas, una adyacente a la otra. Recuerden, no confundir con un arreglo colineal. Colineal sería en la parte de arriba, o sea, como si fuera una columna. No, aquí es una fila, ¿sí? Entonces tenemos arreglo lineal uniforme de n elementos en el plano vertical. El objetivo es encontrar el campo eléctrico en la región radiada en el plano horizontal, ¿sí? De tal manera, pues que el patrón de radiación sea más, el lóbulo principal sea más angosto. Para eso vamos a aumentar más elementos. Si lo hacemos correctamente, van a trabajar en equipo para ello.
Si se hace de manera incorrecta, pues ahí va a haber un jugador que no juega y hace que el equipo no meta goles o que le metan gol, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente tema, arreglo lineal uniforme. Y vamos a empezar. Déjenme terminar con esto. La figura muestra un arreglo lineal de n elementos, alimentados con corrientes de igual magnitud, con una misma distancia de separación y con un corrimiento de fase progresivo, de alfa radianes. ¿Sí? Y ahorita lo vemos desde el punto de vista horizontal. Entonces, nuevamente, a veces sí. Profesor, una duda. Si no es mucho molestia que ahorita que pueda regresarse al ejercicio anterior, es que creo que me equivoqué en algo. A ver, este último está equivocado, ¿eh? Ya vi, aquí está, había puesto, aquí me Ok. equivoqué, aquí, ¿sí? ¿Lo quieres anotar? ¿Ahí es donde quieres anotar? Sí. Ok, pues demos unos 2 minutos, 3 minutos para que anotes. Recuerda que está aquí equivocado, ¿eh? Aquí mira, me fui con el 2 y se cancelaba el 2. ¿Quieres nada más esto? De hecho, el resultado sería, para que aquí te dé 2, aquí tendría que ser 4. Entonces sería una antena, separación lambda sobre 4, alfa 0 grados. Es más, ¿quieren hacerlo así? Pongamos aquí lambda sobre 4, aquí donde estoy con el cursor, y aquí donde dice D, pongan lambda sobre 4 y ya todo se corrige. ¿Sí? Ok, Hacer profe, ¿puede bajar tantito a donde nada más termine ese ejercicio, por favor? sí, pues como quieran hacerlo, ¿eh? Corrigen aquí lambda sobre 4 y lambda sobre 4, o lo dejan así y vuelven a hacer todo. Entonces, donde termina el ejercicio, a ver. Ahí está. Entonces, ahí te dejo unos 2 minutos. A este tema. Sí, y van a ver con los patrones de radiación que logremos igual, hay que graficar, se van a hacer más angostos los lóbulos principales, pero pagamos la factura, siempre todo, nada es gratis, como digo, en la vida nada es absolutamente gratis, y va a haber lóbulos secundarios. De aquí en adelante sí tendremos que graficar de grado en grado para evitar que se nos escape algún nulo del patrón. Entonces, anoten por favor y hagamos el análisis de esta regla en cuanto termine.
Le bajo un poco. Aquí en el dibujo, tener cuidado aquí, el muchacho que le pedí, este cable debe ir en el centro, no sobre la cubierta del conductor. Los cables deben ir al centro del conductor. Bajo otro poco. Vamos, ahí está. Está bien, demos otros 2 minutos y continuamos. Muy bien, entonces, veamos ahora este mismo sistema de antenas visto desde la parte superior. ¿Sí? Bien. La antena 0, la antena 1, la antena 2, 3, hasta la N-1.
separados con la misma distancia D. Y ahora queremos encontrar, más bien siempre es lo mismo aquí, encontrar el campo eléctrico en una región lejana. Trazamos una línea imaginaria, aquí geométricamente lo podemos hacer, pero prácticamente una línea imaginaria que una al arreglo. A esa le vamos a llamar la línea del arreglo, ¿sí? Y ahora trazamos rectas hacia el punto muy lejano, empezando por la antena 0, que va a ser R subíndice 0, R subíndice 1, hasta llegar a R subíndice N-1. Como estamos en el plano horizontal, el ángulo que está variando es el ángulo phi. Como prácticamente las antenas, las distancias es muy grande comparado con las distancias de separación, este ángulo sigue siendo el mismo para todos, el ángulo phi, ángulo correspondiente, como se dice en trigonometría, ¿sí? Y nuevamente, como hicimos con el arreglo de dos elementos, trazamos líneas rectas para formar un triángulo rectángulo, donde R1 va a ser igual a R0 menos este pequeño segmento. Como es un triángulo rectángulo y este pequeño segmento es adyacente al ángulo phi y la hipotenusa es la separación, este segmento es D coseno de phi. R1 es igual a R0 menos D coseno de phi. R2 respecto a R0 es 2 veces. R2 va a ser R0 menos 2 veces este segmento y este segmento. R3 va a ser igual a R0 menos 3 segmentos, ¿sí? Y así por el estilo, así consecutivamente. Entre ellos, entre los adyacentes, la separación es entre R3 y R2 de coseno de phi. Entre R2 y R1 de coseno de phi, ¿sí? Lo vemos acá. R1, R0 menos D beta D coseno de phi. Quítale la beta ahorita. Bueno, la podemos dejar ahí. R2, R1 menos un pequeño segmento. Pero en función de la primera antena, R0 menos 2 beta D. R3, R2 menos beta D coseno de phi, pero es con respecto a la antena 0, R0 menos 3 beta D coseno de phi. Y así nos vamos consecutivamente. R4, R0 menos 4 beta D coseno de phi. Desde el punto de vista de factor de radiación, lo consideramos sus inversos constantes, todos iguales, ¿sí? O sea, vean que es una similitud multiplicada, ¿sí?, de nuestro sistema de 12 elementos. Pero ahora van a trabajar en conjunto n elementos, ¿sí? Vean que es prácticamente lo mismo. Ok, entonces anoten por favor lo siguiente, y tengo 8:16. O miren, vamos a empezar la siguiente clase, que es mañana, nuevamente esta explicación, y empezamos el análisis para llegar otra vez a una ecuación que nos permita calcular la intensidad de campo eléctrico. Tengo casi 8:20 para que vayan a tomarse un café o escalas técnicas, y mañana continuamos con esto. Ok, entonces déjenme pasar. Me pongo desde aquí mañana, ¿eh? Esta interrupción nos saca luego de Esta información es de YouTube. Oh, perdón, tengo el teléfono aquí a un lado y tiene asistente. Me cae gordo, ¿verdad? Muy bien, espérenme. Bien, entonces paremos aquí y mañana continuamos con el arreglo lineal uniforme. Entre mañana y la próxima semana vamos casi a la mitad del capítulo de arreglos, ¿eh? Entonces yo creo que más o menos a mitad de octubre terminamos este capítulo 3 y empezaremos el 4 de impedancia. Si todo marcha bien, en noviembre, a mediados o a la tercera semana, terminamos el curso, porque estamos tomando la tercera clase, que es de laboratorio. No vemos que se recuperen. Yo creo que ya hasta el otro año vamos a irnos a presenciales, pero en fin, ¿sí? Vamos avanzando y creo que para mediados de noviembre terminamos el curso y damos un tiempo más para cualquier duda. Bueno, vamos a parar aquí. Que tengan buen día y los espero nuevamente mañana en la desmañanada para ustedes. Yo me levanto temprano, bueno, yo creo que ustedes también, y los veo mañana por acá. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, que tengan buen día.
Hasta luego. Gracias por estar. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, jóvenes.